Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Francisca Skoklich, soy la directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y estoy muy contenta de tener a Marcela Turati en el quinto y último día de nuestra Escuela Internacional de Verano. De verdad es un honor para mí tenerte hoy día aquí, Marcela. Para los que no lo conocen, Marcela es probablemente, no sé, junto a Mónica González y un par de periodistas más, de las periodistas más premiadas en América Latina. Estos premios tienen mucha justificación porque ella se ha especializado en hacer coberturas de violaciones de derechos humanos y víctimas del narco que han sido muy relevantes en México y también han sido un modelo para muchos otros periodistas de la región. En parte, ella partió, yo creo, ella me corregirá, pero partió como una periodista análoga tradicional y ha aprendido a hacer grandes proyectos colaborativos en plataformas digitales. Eh, Primero como cofundadora de Periodistas de a Pie, que fue un modelo de organización de periodistas reporteros, digamos, y ahora como parte del Quinto Elemento Lab. Entre los premios que ha ganado están el Louis M. Lyon de la Universidad de Harvard, el Premio de Excelencia Gabriel García Márquez, el Premio Morse Scout de la Universidad de Columbia y el Premio John Reed, además de múltiples reconocimientos por su trabajo que no los vamos a seguir enumerando porque no terminaríamos nunca. Así que, Marce, es un honor tenerte aquí. Ahora sí, te voy a pasar el poder para que puedas compartir pantalla y si llega alguien más, eh, lo dejas entrar. ¿Ya? Me avisas también si llega alguien más porque luego se me... Ya, eres la anfitriona. Ok. Bueno, primero, pues muy feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes en esta escuela de verano, en nuestro invierno. Que todo el mundo, cuando lo puse, todo el mundo decía así de verano. Y ponían todos muñequitos de nieve porque acá hace mucho frío. Gracias por la invitación y también pues un agradecimiento a Francisca, a quien admiro mucho y todos los proyectos periodísticos en los que ha estado y últimamente en del BOT, ¿no? Además de la escuela. Y bueno, pues pensando como en el tema que toca, en el tema pues del que hablamos, que estaría bueno compartir, quería decirles varias cosas, o sea, se puede ir armando conforme tengan preguntas, ya que, o sea, aunque tengo un PowerPoint que parece lineal, tiene muchos otros PowerPoints de cosas que salen de otros talleres, desde pues, cómo entrevistar a víctimas de la violencia hasta cómo entrevistar a los perpetradores o cosas de seguridad, o sea, porque el tema da para mucho, es dilemas éticos, o sea, una cobertura de derechos humanos, pero además colaborativa, te lleva por muchos otros canales. Entonces, pues yo quiero contarles, o sea, la experiencia que yo he tenido, pero también les quiero compartir investigaciones que me parecen importantes y que nos pueden dar ideas, que nos pueden dar luz para hacer nuestras propias investigaciones. Pero pues siéntanse también libres como de, no sé aquí cómo es, si escriben, si hablan, si cómo es el método, pero como sea. Prefieras, y como ellos prefieran también, obviamente. Ok. En otros talleres hemos pedido que ojalá hablen y que cuando hablen prendan la cámara. Ha funcionado bien. Ok. Y yo creo que, sí, pues ustedes yo creo que ya se conocen, ¿verdad? ¿O no? ¿No se conocen? Pero bueno, no sé si tengan tiempo para conocerse, pero sí, ¿no? Si quieren poner en el chat para todos, como de qué país vienen y si son reporteros, y un poco si tienen una pregunta, me gustaría, o sea, me gustaría tal tema o tal cosa, y eso también me sirve a mí de base para irnos yendo, pero también en cualquier momento o sea, pueden participar o decir que quieren hablar, ¿vale? Pero si ponen esos, no nomás saludos desde Colombia, sino soy reportera o soy estudiante o cubro tal cosa o tengo tal pregunta, sería mucho mejor, ¿vale? Bueno, entonces voy a empezar quizás, bueno, con una presentación que tengo.
Nada más que como soy la anfitriona, me pongo un poco nerviosa. Ok. ¿Cómo está esto? Ok, ya. A ver, ahí están diciendo, miren, desde Colombia, México, Punta Arenas, estudiante. Oye, ok, ahí va. Entonces ya soy, caray. Oye, ¿sí soy anfitriona? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no puedo? Ah, sí, aquí está, compartir pantalla. Ok, vale. Compartir pantalla, aquí está. Va. Muy bien. Bueno, primero quería hablar de esto es muy rápido, pero como de las diferentes formas, o sea, para empezar o para cubrir cualquier tema, pero mucho en derechos humanos, tenemos que, o sea, tenemos que tener una forma o una mentalidad. Tenemos que crear una mentalidad para ir cuestionando las cosas, ¿no? Para ir viendo como periodistas cómo estamos cubriendo, qué queremos cubrir, cómo lo cubrimos. Entonces, aquí hay, no sé, pongo unas imágenes que me llaman la atención, o sea, de cómo hay una forma, una cobertura que es como un espejo, ¿no? Que es el espejo de lo que está pasando, de la realidad, que son este tipo de notas de hay tantos muertos, hay tantos desaparecidos, o sea, es como la básica que refleja el que pasó. Pero pues también, no sé si han oído en la frase en el periodismo que somos un espejo de la realidad, que los periodistas reflejamos la realidad, pues hay diferentes formas. También podemos ser un espejo que logre, eh, enfocar otros ángulos, ¿no? Un espejo que logre enfocar como este, ¿no? Arriba, abajo. También hay veces que solo nos estamos enfocando en el horror, ¿no? Y mucha gente, especialmente en México, en países como Colombia, no sé, donde ha habido mucha violencia, en El Salvador, de repente dicen que los periodistas, o sea, que no quieren leer ya periódicos o ver noticias porque solo nos quedamos fijados en el horror. Y esa es una de las cosas que se hace mucho. También podemos hacer, o sea, podemos nosotros, según cómo queramos hacer nuestra investigación o empezar a meternos a un tema, podemos meternos viendo una partícula, ¿no? O sea, diciendo, bueno, este es el gran problema, pero ¿qué tal si veo solo a un personaje, ¿no? O sea, si veo solo a, no sé, si me enfoco solo a contar la historia de, no sé, de una familia que tiene una persona desaparecida. O sea, en vez de contar el macro, puedo contar desde el micro, ¿no? Pero también tenemos que estar viendo cómo estas pequeñas partículas o estos organismos se van entrelazando entre sí. Es importante como ver siempre las relaciones que hay entre ellos y hacernos preguntas. Esta es una pregunta que nos hacía John Lee. O sea que John Lee Anderson, el periodista gringo, nos preguntaba que quizás lo que tenemos que nosotros pensar o preguntarnos no es tanto solo decir, bueno, no sé, una matanza, murieron tantas personas o desaparecieron tantas personas, sino por qué la sociedad mexicana ha incubado tanta violencia, ¿no? O sea, como hacer otro tipo de preguntas. Otra forma de abordar la realidad es como caleidoscopio. Podemos ir poniendo una pieza, otra pieza y dándoles diferentes formas. No sé si esto sea muy abstracto, lo que estoy diciendo, pero bueno, puede ser una forma de hacer una investigación, de pronto ver, bueno, si sumo esto, ¿qué pasa? Y aquí pongo un ejemplo. Este es un niño que nos presentaron, el Ponchis, hace varios años, que el ejército lo presentó como un niño sicario. Era un niño de 15 años
que pues a quien presentaron como alguien que mataba gente y que la torturaba. Y esta es una nota que me gusta mucho, que la hizo Telma Gómez, una periodista pues muy importante, que si quieren ver su trabajo, ahorita está nominada para el premio Gabo en 2 categorías, bueno, en 2 trabajos. Es una amiga que al ver como todas las notas hablaban solo sobre este niño y toda su criminalidad y cómo era malo y maldito, ella se, se le ocurrió meterle otra capa a la realidad y decir, bueno, ¿y qué tal si vemos este tema desde un neurocientífico, ¿no? ¿Qué piensa? O sea, ¿qué tiene que decir un neurocientífico sobre este niño? E hizo un reportaje súper interesante sobre cómo niños como él, eh, muchas veces son de cierto tipo de familias disfuncionales y que mm, empalmó la vida de este chico que durante 2 años, o sea, tardaron en registrarlo, en llevarlo al registro civil, no sé, como 2 años, su abuelita se lo dejó la mamá a la abuela, era un niño que se crió solo, y este, cómo cuando a los primeros años de vida no ves a alguien que te dé cariño, no se te desarrolla una parte del cerebro, que es la parte de la empatía. Entonces, por ejemplo, era bien interesante ver a un niño como él y ver una historia como esa desde el neurocientífico, ¿no? Y la explicación social, otra, le podemos poner la capa de, bueno, ¿qué explicación social tiene que este grupo de narcotraficantes sea tan violento? ¿Qué pasó en su pasado? No sé, esa puede ser una de las capas. Pensar en la infancia de la gente. También otra forma que podemos entrar a un tema es como un telescopio, es ver esto, es ver a la distancia cómo se suma cada pieza, ver con líneas de tiempo qué pasó al mismo momento, qué estaba pasando en ese momento. eh, Eso es importante. O sea, mapear. Y después, todo al rato voy a ir explicando todo esto, pero bueno, mapear la realidad, este, seguir las pistas, seguir las huellas, seguir a uno, o sea, ver la dinámica, ver cómo están caminando, ver cómo ha ido evolucionado, por ejemplo, la violencia, si es lo que queremos ver. Buscar patrones. Este es de la portada de un libro de Patricia Nieto, periodista colombiana que empezó y que siguió la ruta de los cadáveres que eran tirados en el río Magdalena y en Puerto Berrío, donde los sacan y los entierran como NN, como no identificados, y todo lo que pasa alrededor de ese pueblo y lo que ha pasado con esos cadáveres no identificados. La importancia de hacer mapeos, de hacer registros, de sacar porcentajes, de no nomás dedicarnos a la historia, a la anécdota, sino ponerles datos, cifras, es importante. También a veces sirve ver la realidad como espejo. Si esto que pasó aquí, que yo quiero cubrir, por ejemplo, en Ciudad Juárez, o bueno, no sé, en mi caso, por ejemplo, sí, Ciudad Juárez, no sé si saben, esta ciudad donde hace unos años era considerada la más violenta, por lo menos de América, no sé si del mundo, decían que del mundo, pero no estoy segura. Comparada, por ejemplo, con los años en que Medellín fue la ciudad más violenta, o comparada contra Palermo en los años 70 o 80 con su violencia. Es otra forma de abordar un tema, ver esto que está pasando aquí, dónde pasó antes y cómo pasó. También como mapear, como un satélite, ir viendo qué está pasando en otras partes del mundo. Este es un proyecto que hicieron en Colombia sobre desplazamiento forzado. Analizar las cifras, meterse a ver las cifras, las tendencias,
También tratar de ver las cosas como si fueran con rayos X, tratar de ver las cosas que están ocultas, de ver las fuerzas ocultas que operan en algún escenario de derechos humanos, en algún hecho que queremos investigar. ¿Qué hay detrás? Siempre hay que pensar, bueno, ¿qué hay detrás de eso que estoy viendo? ¿No? Y tener ese pensamiento como siempre presente, siempre tenemos que estar pensando que una cosa es la evidente, pero que hay otras fuerzas que operan y esas otras fuerzas que operan tenemos que conocerlas un poco, tenemos que irlas conociendo porque si no puede ser peligrosa nuestra investigación. Y bueno, yo digo también, como bola mágica, hay que pensar antes de entrar, o que sirve saber en otros lugares donde ya pasó esto que estoy viviendo. O sea, por ejemplo, como les decía, Colombia o así, ¿qué puede pasar? No sé, si hay mucha violencia en Ciudad Juárez, ¿qué puede generarse? Pues va a generarse desplazamiento de personas, que se van a ir a otros lugares, va a generar que haya muchos niños huérfanos, va a generar pobreza, no sé. Entonces, como que tratar, son, no sé, de las cosas que les digo, como muchas veces a los reporteros, que tenemos que pensar cuando hacemos una investigación o cuando queremos hacer una investigación de derechos humanos para no entrar siempre de la misma manera. Y déjenme ver si alguien más está pidiendo acceso, que no sé cómo es. A ver. O tú me... Ah, sí, sí, hay varios. Ok. Ya lo estoy admitiendo. Vale. Pero bueno, en lo que entran, quiero ver las preguntas. Ok, no, no hay preguntas. Si reportero, queremos consolidar una unidad de investigación y aprender sobre proyectos colaborativos. Ok, ahí ese es de Venezuela. Temas de medio ambiente, normalidad y género. Bueno, a ver, creo que ya no falta nadie. Vale. Ok, ay Dios, ya. Primero, pues veo que hay varios estudiantes, entonces vamos a pasar a, no sé si saben qué es una investigación. Bueno, ¿qué le decimos nosotros al periodismo de investigación? ¿Qué es el periodismo de investigación? Tiene como tres características según la escuela pues de Estados Unidos, ¿no? Esta es una definición del Investigative Reporters and Editors. ¿Qué tiene cómo sabemos que algo es periodismo de investigación o no? Es que se trate de un tema socialmente relevante. O sea, que no sea un tema privado, que no sea un tema que solo me importa a mí o que no tiene, sí, que es de la vida personal de alguien irrelevante. O sea, entonces tiene que ser un tema socialmente relevante, que se trate de un trabajo propio del reportero y no de una filtración, no de algo que a alguien te pasa, ¿no? Sino es algo que tú trabajaste, pero ojo, a veces a partir de un documento que alguien te entrega o a partir de algo que alguien te da, tú puedes hacer tu investigación propia, ¿no? Entonces, tiene que ser como quien dice, algo hecho por ti. Y la otra es que alguien lo intenta mantener oculto, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces hay cosas, pues, que están, o sea, que la gente confunde así de, ay, no, es que o sea, que la gente confunde, porque dice, bueno, esto es algo relevante y bueno, quiere escribir sobre las playas, pero no hay algo, o sea, no hay, no sé, como que no hay un truco, o sea, no es hacer nomás una crónica de algo, sino además de probarlo y además de traer las pruebas de
de la investigación, de que prueben, no sé, la hipótesis que tienes, es que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Es como el negocio de alguien. Ay, Dios. Entonces, el periodismo de investigación husmea en la basura, busca en los sótanos del poder, interroga la información, quiere desenterrar lo que está oculto, aporta algo nuevo o un ángulo desconocido, va tras rastros escondidos de un hecho o una historia, prueba las cosas, ¿no? Establece responsabilidades y desnuda mecanismos. Eso es importante, desde lo de desnudar mecanismos, o sea, de cómo se hizo algo, cómo se hace este hecho de corrupción, cómo fue posible que ocurrieran tales matanzas, no sé. Y perdón si hablo mucho, yo en algunos talleres que doy la gente se saca mucho de onda, se sorprenden mucho porque yo hablo mucho de cosas horribles, pero bueno, yo cubro, o sea, como que hablo desde lo que cubro y bueno, cubro masacres a veces, cubro desaparición de personas en México en los últimos años. Desde el 2006 a la fecha tenemos más de 70,000 personas desaparecidas y todos los días desaparece gente. Entonces, nos ha tocado cubrir cosas pues que son muy, o sea, por eso mis ejemplos pueden ser muy extremos y perdón si se me salen esos ejemplos, pero pues es lo que me toca cubrir. Y luego veo que gente se pone a llorar y así, y me siento muy mal, pero bueno. Pues, ¿qué es importante para empezar una investigación? No sé si primero, si algunos de ustedes quieran decir ahí en el, ¿cómo se llama? En el chat, ¿de dónde se sacan los temas? ¿O ¿de dónde sacan un tema para empezar una investigación? Ay, Dios mío, estoy medio... Chatear, aquí está el chat. Del reporteo, de lo que los diarios publican, de las problemáticas sociales. ¿Qué más? Pongan otros dos más. De algo que escuchas o que ves, un hilo que parece que nadie más jala, de hacerte preguntas, de reportear diario, estar atento, de los vacíos en las historias, eso, sí. Siguiendo el rastro del dinero, bueno, ese ya está muy, ese ya es súper paso, pero eso es un paso antes, o sea, entonces las historias, dice, acá en Chile puede ser en el mercado público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, proyectos de ley, sí, cosas que, o sea, que acciones que se generan, de querer saber más de lo que se publica en día a día. Ciertamente, algunas de las investigaciones sí salen de hecho muchas. ¿Qué dicen? De querer saber más datos de fuentes internas de las instituciones, sí. Entonces, muchas de las investigaciones salen, si somos ya reporteros, pues de que empezamos a cubrir algo y decimos, ay, este dato me salta, o sea, como que ya conoces tan bien tu fuente, que ya dices, aquí estuvo raro esto que hicieron, o por qué habrán invertido aquí, pero de la observación directa, de lo que escuchas, muchas veces incluso de los chismes, cuando la gente, o sea, muchas veces uno piensa así de, no, esto no puede ser posible, pero sí, de los chismes se sacan temas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es que con el tema que tenemos que hacer una pregunta como hipótesis, ¿no? No sé, como vieron en sus clases en sus clases de química o no sé, o sea, bueno, ¿cuál es la pregunta que tengo, no? Y como pensar bien, ¿cuál es esta pregunta que me quiero responder de todo esto? Y de ahí se va generando un método.
Pero primero es hacerse la pregunta, o sea, de, ok, ¿qué de todo esto quiero? ¿Qué es lo que me llama la atención, no? Ay, Dios. Y de ahí delimitar la cancha. ¿Qué digo de delimitar la cancha? Muchas veces mucha gente llega y así de, yo quiero hacer esta investigación. Y cuando me dicen, yo digo, bueno, pues esta parece tesis doctoral, o sea, va a ser una enciclopedia. O sea, coge un pedacito de esa realidad. Quizás sí, no sé, o sea, generalmente la gente quiere abarcar muchísimo. Quiero saber, no sé, todo de por qué desaparece gente, justamente, no sé, en tal ciudad, cómo fueron todas las desapariciones de personas. Y yo digo, bueno, o sea, tenemos que delimitar un poquito, ¿no? O sea, y ver cuáles son tus recursos realmente, cuántos días les vas a dedicar, si tienes otros trabajos, si en tu trabajo te van a permitir, cuánto tiempo tienes. Y la otra pregunta bien importante, bueno, como les dijo Francis, que yo trabajo en Quinto Elemento Lab, que es fundamos esa organización que financia proyectos periodísticos, financia investigaciones. Entonces nos llegan muchísimas propuestas, o sea, hacemos una convocatoria cada año y seleccionamos, o sea, un grupo de periodistas internacionales selecciona las mejores investigaciones y nosotros las financiamos y las acompañamos como editoras. Y además le ponemos creativos y buscamos dónde publicarlas y es como un trabajo de meses, a veces de años. Hay investigaciones en las que llevamos ya 3 años. Y lo que nos pasa mucho es que la gente nos manda sus proyectos y nos manda así ya de, no, quiero investigar esto y lo otro. Y vemos que generalmente a veces les falta reporteo, pre-reporteo, y a veces traen temas extraordinarios, pero no tienen contactos o no tienen conocimiento. O sea, cuando les preguntamos, bueno, ¿y cómo le vas a hacer para conseguir esto? Y la gente se queda en blanco, ¿no? No tienen forma de acceso a lugares peligrosos, nunca han hecho trabajo de campo. Mira, aquí me están haciendo una pregunta. Entonces, yo siempre digo que hasta menos es mejor. Digo, a mí me encantaría, y de hecho la gente que trabaja conmigo siempre se sorprende porque yo quiero estar en todos los temas y aprender de todo y como que he aprendido porque me han dicho, o sea, acotemos que sí, cuánto tiempo tenemos, cuántos somos, cuánto dinero hay y eso, tu tiempo libre, todo eso, y ahí vas delimitando la cancha. Entonces, mejor hacer una investigación que puedas terminar a quedarte con una investigación enorme, abierta, que nunca puedas terminar. Y yo lo que digo es que después le vas poniendo componentes y ahorita van a ver un poco un ejemplo. Y ahorita contesto esa otra pregunta. Es bien diferente reportear el periodismo diario, ¿no? El diario que tienes que cubrir una agenda diaria, tienes un deadline, un cierre, tienes un espacio en blanco, a un proyecto más investigativo que tienes que tener más tiempo, más profundidad y tienes que ir armando las piezas de manera diferente, ¿no? Entonces, esto es importante que piensen. eh, eh, Muchas veces estos proyectos colaborativos, híjole, requieren demasiado tiempo y esfuerzo, pero pues es parte porque nos apasiona, porque nos parece importante que tenemos que investigar algo, pues lo hacemos, ¿no? Pero sí tenemos que pensar que nos van a requerir mucho más que una nota del día, mucho más que una investigación semanal que hacemos, es mucho más profundo. Tenemos que encontrar el para qué lo queremos hacer, ¿no? O sea, ¿para qué es importante? Si nosotros no nos resolvemos a nosotros para qué es importante cubrirlo, incluso si no salta tu corazón apasionado porque esto es importante,
Yo a veces diría, no sé, o sea, no sé si invertirle tanto tiempo. Tiene que ser algo que te apasione porque vas a pasar, a veces las investigaciones pues son largas y vas a pasar por temporadas en que te vas a sentir que no tienes fuerza, que no quieres. Y si no te gusta mucho, muchas veces la vas a dejar. Entonces tiene que ser algo en lo que digas, le voy a invertir a esto. Mis tiempos libres o el tiempo que estoy, no sé, en el periódico, si es que en tu medio te dejan hacerlo, este, pues que lo puedas invertir a esto, ¿no? Y bueno, aquí la primera de, si tienen alguna pregunta antes de seguir, o si tienen algún comentario, pueden decir. Esto, yo sé que para quienes ya son reporteros es básico, pero este es un poco... Yo, Marcela, ¿Sí? Mucho gusto. Hola, soy Eduardo, estoy estudiante de periodismo en Guadalajara, en México, y quería preguntarte algo sobre, pues, como usted había comentado hace rato, que los temas que suele usted cubrir son, Me suelen puedes ser decir muy... de tú, ¿eh? ¿Eh? Me puedes hablar de tú. Ok. Los temas que dices tú que cubres son temas muy, pues, difíciles, ¿no? Para algunos, son temas, feos, como lo comentaste, y, quería saber, ¿cómo, cómo te preparas tú mentalmente, siempre como cuando vas a empezar una investigación, cuando vas a para ir a entrevistar a alguien sobre un tema el cual puede ser muy difícil de hablar, cuál puede ser para el entrevistado y para la persona que va a entrevistar? ¿Cómo te preparas tú mentalmente para ese trabajo? Ok. Sí, quizás, bueno, aquí estoy anotando, y también tengo esta pregunta, otra que me hicieron. Vamos a ir hablando de eso porque creo que antes de preguntarme cómo prepararme mentalmente, bueno, primero es elegir el tema, ¿no? Y la otra cosa es ver, y eso lo vamos a ver, un poco de cosas, incluso de seguridad, antes, antes de meterme a la cancha a reportear. Primero hay que pensar varias cosas antes de ir, ¿sí? Pero sí, Ok. aquí lo tengo apuntado. Si hay alguien más, si no, seguimos. Bueno, pues les cuento así brevemente así sobre mí, pues yo ya llevo 21 años no más, 22 años o 23 de reportera. Cubría antes, pues, no sé, ecología, religión, o sea, son los temas que me tocaban. Derechos humanos un poco, pueblos indígenas, en las redacciones donde pasé. Pero siempre, o sea, como que esto que les decía de que hay que tener siempre como con la investigación, o sea, como en la mentalidad de investigadora, ¿no? Y de cronista, esa es otra. Me encanta hacer crónicas, entonces siempre tratando de encontrar historias, y de pronto, en el año 2000, empecé a cubrir desapariciones, ¿no? Eran las desapariciones del pasado, de los años 70, de la guerra sucia que hubo en México. Empecé a conocer a gente pues, que tenía, una de mi mejor amiga, una de mis mejores amigas, pues tenía a su mamá desaparecida, una ex guerrillera, bueno, una guerrillera entonces. Empecé a conocer cosas que yo desconocía del país. Esos fueron como algunas de las cosas que empecé a hacer, como ver los desaparecidos del pasado, dónde están. Pero en el año 2008, bueno, en el año 2006, el presidente Felipe Calderón declara la guerra contra el narco y manda a los militares a la calle y todo bueno, manda a los militares a la calle y de pronto hay una irrupción de violencia que nunca creímos, ¿no? Entonces, varias cosas ahí.
En esos años estaba con otras amigas creando lo que llamamos la red de periodistas de a pie, que era una red para dar capacitaciones a periodistas que cubríamos pobreza, porque era lo que cubríamos también. Y pronto, con tanta violencia, decidimos cambiar la organización o cambiarle el rubro. O sea, no lo decidimos, sino que fue el impacto del momento de que empezaron a haber muchos periodistas asesinados, empezábamos a cubrir cosas espantosas, masacres, la masacre de los 72 migrantes, que a mí me marcó, desapariciones de pronto a la redacción de la revista donde yo trabajaba, la revista Proceso. Llegaban cada semana personas que querían contarme de que les habían desaparecido a sus hijos. Y primero era como no entender, bueno, olas de desplazamiento, gente que huía de la ciudad. Y primero era como tratar de hacer crónicas de eso y poco a poco ya empezamos a ver, no, esto se repite demasiado, aquí hay patrones, o sea, esto no le pasó solo a esta familia. Aquí hay muchos desaparecidos, están desapareciendo en tales regiones. Y eso nos obligó a cambiar muchas cosas de nuestra cobertura, ¿no? A pensar mucho en el tema de la seguridad, ¿no? Es una de las cosas de la seguridad del otro, de la seguridad del que está denunciando y de nuestra propia seguridad y de la seguridad de la información, ¿no? Entonces, y la otra es que nos empezamos a dar cuenta, pues que nuestros medios nos pedían notas del día, y, y estaban pasando demasiadas cosas. Entonces decidimos capacitarnos, pedimos una capacitación a la ONU, le pedimos a periodistas colombianos, amigos, que nos capacitaran, que nos enseñaran cómo se entrevista a un niño huérfano por la violencia, que, no sé, o sea, que nos dijeran, que nos contaran un poco qué se hace y cómo se hace, ¿no? Empezamos a aprender temas de seguridad, también eso es bien importante, la seguridad, o sea, encriptación de información, métodos seguros para hablar, cosas que nunca pensamos que íbamos a tener que usar. Y en una siguiente fase empezamos a ver que emocionalmente estábamos ya muy mal. Pues esto empezó en 2006, y cubrir cada semana, no sé, gente quemada en un bar por una masacre, el ejército, no sé, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues te deja secuelas emocionales, ¿no? Entonces esa fue otra de las cosas que empezamos a hacer, que fue empezar a darnos cuenta que no solo se necesita seguridad física o seguridad digital, también seguridad psicoemocional. Entonces es de las cosas, bueno, que vimos. Entonces, uno de los primeros trabajos colaborativos, entonces nos dimos cuenta, pues, que éramos muy pocos, que nuestros medios, casi nadie tenía permiso para hacer eso, y que teníamos que aliarnos, ¿no? Teníamos que crear redes, a veces lo hicimos, ayudamos a muchos periodistas a crear sus redes locales para cuidarse entre todos y cuidar la información. Y para que pudieran, no sé, para pedir justicia también por entre los asesinatos de periodistas y para hacer proyectos colaborativos, para tratar de investigar lo que no se estaba investigando y que no podíamos solos. Y también por seguridad lo empezamos a hacer así, juntos, y por falta de tiempo y por falta de dinero empezamos a reunirnos. Entonces, ya les voy a seguir acá. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, entonces empezamos a hacer estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Equipos, o sea, primero éramos muchos periodistas, ¿no? O sea, como que queríamos saber de un tema, o que queríamos entre todos contar algo. Generalmente empezamos con periodistas y fotógrafos, porque es como lo más obvio, ¿no? Tú siempre estás con un fotógrafo, pero poco a poco estos equipos multidisciplinarios, o sea, han tenido que ir invitando a la gente más diversa, más rara y más diferente. Y hay que aprender otros lenguajes, ¿no? Entonces, de pronto, en los equipos que hemos formado, pues ya no son solo la fotógrafa
y quizás un camarógrafo, si es que hay, sino también hemos invitado pues, a gente de otras profesiones a veces, que saben, quizás, pero pues también a gente que sabe crear bases de datos, gente que se especializa en acceso a información pública, a veces periodistas especializados en un proyecto, a un periodista especializado en las Fuerzas Armadas, en cosas a las que uno no tiene acceso. Yo tengo mucho acceso a los grupos de derechos humanos, los grupos de seguridad. Yo no he cubierto mucho seguridad, pero entonces invitamos a una periodista que tiene esos accesos, y programadores, diseñadores, ilustradoras, o sea, como que cada vez más son proyectos enormes. Y si vieron esta semana los equipos que están en el Gabo, ¿no? En el premio Gabo, pues son como las fotos, hay como 20 periodistas ahí, porque cada vez más son este tipo de trabajos colaborativos y entre medios también, ¿no? Pero bueno, ahí nosotras empezamos primero pues aliándonos entre nosotras, reporteras que éramos competencia en la vida diaria porque estábamos en diferentes medios, pero que sentíamos que teníamos que investigar cosas a mayor profundidad y que nuestros medios no nos daban tiempo. El primer proyecto al que nos invitaron, ese lo hizo Alma Guillermo Prieto, la periodista mexicana, fue 72migrantes.com. En agosto de 2010 amanecimos con la noticia de que 72 migrantes habían sido asesinados y ella convocó a escritores, a periodistas y a fotógrafos, y cada uno de los escritores y periodistas adoptó a uno de los migrantes para contar su historia. Hizo lo que es bien interesante este proyecto, porque también eso fue lo que fui aprendiendo. Hizo este altar virtual que se llamaba, ¿no? Entonces uno le picaba e iba viendo la historia de la persona asesinada. Y de este proyecto, de pronto salió unas cápsulas de radio que varios artistas grabaron, prestaron su voz, Gael García, otros. Se hizo obra de teatro y se hizo libro. Esto lo digo porque es bien importante que pensemos que y eso es porque lo he ido aprendiendo, nuestro producto periodístico no tiene que ser solo una cosa del periódico que se va a quedar en el periódico impreso. Podemos hacerlo en el sitio web, podemos hacer cápsulas de radio. Al rato les pongo otro ejemplo que tengo ahí de una amiga que incluso en museos, o sea, esto que estamos coleccionando para nuestra investigación sirve para diferentes formatos. No se agota solo con la publicación. Este es uno que hicimos en Periodistas de a Pie. Es un libro digital, multimedia, decíamos, bueno, pero es foto, video y texto. Y hay un libro impreso que era sobre las historias de las víctimas de la violencia contadas desde la rebeldía o desde la resistencia, ¿no? Éramos 10 periodistas, 10 fotógrafas, 10 periodistas, 10 fotógrafos, y bien interesante porque cuando lo presentamos, las propias familiares de víctimas se paraban con nosotros como si fueran los autores, ¿no? Las autoras del libro también. Y fue un trabajo interesante que ahí está en internet. Era otra forma de contar la violencia, ¿no? Otro día asesinaron a un periodista. Bueno, primero lo desaparecieron. Un día nos levantamos con la noticia que Gregorio Jiménez, un periodista de Veracruz, no sé si saben que en México es el país donde más periodistas pues, han sido asesinados, y tenemos 120. Y este año ganamos, este año somos el país más peligroso para los periodistas. Llevamos en esa lista ya como unos 15 años.
como unos 10 años llevamos en esa lista de los países, incluso superando a Siria o a Irak, los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces, este es Gregorio, un periodista que un día unos hombres armados fueron por él a su casa, lo sacaron. Toda una semana estuvimos haciendo una campaña pidiendo que lo liberaran en redes sociales, marchando, y un día pues nos dicen que fue asesinado. Nuestra reacción fue llamar a periodistas aliados, a algunas ONGs, rentamos una camioneta y nos fuimos a Veracruz, a Coatzacoalcos, de donde él trabajaba, y entre varios empezamos a investigar. Hicimos esta investigación, que luego fue un informe, y nos dividimos sobre su historia, quién era él, qué había publicado. Entonces un grupo fue a la redacción de él a pedir todo el archivo del periódico, a revisarlo. Otro fue con la esposa, que es esta mujer que está aquí, y con los hijos, a ver qué pasó, cómo había sido sacado de su casa. Otros nos dedicamos también, teníamos una coartada bien interesante. Inventamos que íbamos a dar un curso de periodismo. Entonces estábamos en un hotel, en la parte de abajo estábamos dando el curso, y en la de arriba algunos colegas estaban entrevistando rápido a los periodistas, porque los periodistas tenían mucho miedo de que alguien los viera, de que habían ido, o sea, había mucho miedo de hablar con periodistas, de que los vean hablando, ¿no? Porque es un lugar pues donde todo el mundo está vigilado. Entonces la coartada era, mientras unos tomaban el taller, a otros los invitábamos, hacían como que iban al baño y se metían en una habitación y los entrevistábamos. Entonces siempre hay que pensar, ¿no? O sea, si hay esto, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué actividades fachadas podemos hacer? Y bueno, otros también fueron a la casa de seguridad, al lugar donde lo torturaron, que es ahí donde se ve en la foto. Otros fueron a hablar con el dueño del periódico, con las autoridades, otros fueron a ver el expediente, y al final fuimos al lugar. A él lo encontraron en una fosa decapitado, y fuimos al lugar de la fosa a sacar fotos, a hacer un poco de investigación. Este informe, que fue entre varios periodistas de varios medios y organizaciones, se lo pasamos a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, eso que les cuento, bueno, hicimos un sitio multimedia que haya de estar. Van a verlo y van a decir, está medio chafa y está muy feo. Pero fue una forma de reacción rápida de qué hacemos para que esto no quede así, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo investigamos? Entonces, este fue otro trabajo que hicimos y eso fue bien interesante. Fuimos 2 noches y 3 días. Iban muchos becarios, estudiantes becarios, y yo tenía mucho miedo de que a alguien le pasara algo, pero bueno, por suerte no nos pasó nada. Y bueno, les quiero contar sobre un proyecto en el que llevo muchos, muchos años, que se llama Más de 72. Después de la masacre de los migrantes, pues un grupo de periodistas nos preguntamos, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos más allá de la semblanza, de quiénes eran y tal? ¿Cómo investigamos esta masacre? Este es un lugar, se llama San Fernando, que está cerca de Estados Unidos, donde un grupo criminal llamados los Zetas, junto con policías municipales, bueno, después se supo los policías, un grupo criminal llamado los Zetas pararon un autobús lleno de migrantes y los asesinaron a todos. Hubo un sobreviviente. Al año siguiente, en el mismo lugar, de pronto se encuentran muchas fosas. Ahí es de lo que me estaba preguntando alguien sobre mi crónica de la decomposición nacional. Me mandaron a mí a cubrir el descubrimiento de esas fosas y salieron 196 cadáveres, pero yo estoy segura que fueron por lo menos 500 cadáveres que están ahí enterrados. Y desde ahí empecé una investigación que llevo, pues yo creo que 10 años, sí, ya llevo 10 años investigando de estas masacres.
Y esta es colaborativa. Hicimos la primera y la segunda parte. San Fernando, aquí arriba de esta parte que dice Tamaulipas, ahí está Texas. Es en el Golfo de México. Y de he publicado, y hemos publicado muchísimo. Publicamos 2 especiales, 2 series. De hecho, acabamos de publicar la tercera parte de más de 72, tercera parte, con nuestros recursos, medio pidiendo fondos, pues de como se pueda, a veces con estudiantes. El principio Conectas nos dio $5,000, 5,000, que nos sirvió para el programador y para el diseñador, porque ellos sí cobran, y para la campaña. Pero bueno, entonces, empezando, o sea, quiero contarles este caso para después ver cómo hacemos. La primera reunión, y ahí está como uno de los papelógrafos, era, nos reuníamos y, ¿qué sabemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos saber? ¿Y cómo lo vamos a obtener? Y es un poco como delimitar la cancha. Ahí tengo la relatoría, de hecho la encontré el otro día, que decíamos, bueno, se dice tal cosa. Las ONGs dicen esto, el gobierno ha dicho esto, ¿qué es lo que nos falta por saber? E hicimos como un mapeo, ¿no? Un primer vaciado de la información. Y de ahí empezamos a planear, ¿no? Bueno, ¿quién es bueno para qué? Éramos, no sé, yo creo que en la primera reunión éramos como 7, 8. ¿Quién es bueno para qué? Bueno, pues hay alguien que es bueno para solicitud de información pública. Tal persona tiene contacto, no sé, sabe bien cubrir cosas policíacas. Tal persona puede hacer contactos con las familias de las víctimas, que ya sabemos, porque hay muchas no identificadas, pero había otras que ya están identificadas. Entonces, hacer una planeación así como en papel, en papelógrafos, así entre todos, y dividirnos fechas y tareas. Y una cosa bien importante aquí, bueno, siempre es hablar del riesgo y definir cómo va a ser la comunicación interna. Tenemos que saber, no sé, o sea, cómo nos vamos a comunicar, por qué método, qué dispositivos o qué aplicaciones se van a usar, cuáles no, cuáles usa la gente, qué sabemos que está hackeado, qué sabemos que no se puede hackear. En otra investigación, por ejemplo, poníamos hasta palabra clave, ¿no? Ahorita me da risa, pero en ese momento no me da risa, ¿no? Que, no sé, si alguien te manda en el mensaje dice gato, significa ya valió madres, ¿no? O sea, significa ya vinieron por mí. Y teníamos que tener un plan de acción si alguien recibía eso. Luego de tontos nos la pasábamos jugando con esa clave, o sea, porque nos daba tanta risa y tanto miedo que decíamos, hola gato, y jajaja, nos reíamos, pero entre los nervios y tal, y luego decíamos, güey, cuando sí sea cierto, no nos vamos a creer, ¿no? Poco a poco ya nos las tomamos más en serio, pero al principio nos daba mucho miedo poner incluso contraseñas, ¿no? Poner claves seguras para comunicarnos. ¿Por qué era importante? Pues porque sabíamos que no quería el ejército que se supiera qué había pasado, que no sabíamos, pues los Zetas son un grupo armado muy peligroso, y investigar siempre pues resulta, no sé, que mucha gente, o sea, teníamos que definir cómo empezar a reportear para que no se note que lo estábamos haciendo, a quién se entrevista primero, a quién después, ¿no? O sea, se van haciendo así como los círculos. Primero los círculos, quizás lo que yo llamo como los que están en la película, los extras de la película, ¿no? Esos que están caminando lejos de los protagonistas, pero que vieron algo, ¿no? Esos extras que salen ahí y que pues apenas los vemos como que pasaron. Entonces primero decidimos que meternos con los extras de la película o con gente de confianza, de organizaciones no sociales, pero no directamente con los protagonistas. Primero hay que saber
del terreno, saber qué está pasando, qué versiones hay, ¿no? Y luego ahí pues se empiezan a mapear las fuentes, ¿no? Pues vamos a ver si testimonios de quién nos gustaría, vamos clasificando qué tipo de fuentes queremos, ¿no? Ya que tengamos nuestra pregunta, lo que les decía, primero es la pregunta de qué de todo queremos saber, ¿no? Hablar con sobrevivientes, arrepentidos, gente que estaba adentro, eso generalmente se deja, no, eso no es lo primero que se hace, porque pueden decir cosas, ¿no? Pero bueno, ellos tienen que estar desplazados. Ahorita viendo lo que está pasando, o sea, en México es bien importante hablar con gente desplazada en lugares muy peligrosos. La gente que ya no está en ese lugar ya puede hablar. Entonces, digo, no siempre hablan, pero buscar a la gente que ya salió por miedo, porque la amenazaron, tal, es importante. Ellos tienen mucha información. Luego ya ver, pues, qué archivos judiciales hay, documentos. De los documentos, en un Excel, hacer organigramas, quién era el jefe de quién, cómo era el departamento de policía, hacer bases de datos, de dónde salieron los migrantes, o sea, en dónde se unieron, qué se ha publicado en los medios de sus países. Imagínense, 72 migrantes de al menos 7 países, buscar y rastrear notas de los diferentes países con las diferentes historias. Desclasificar información. Siempre hay información pública, o sea, no hay hecho grave que no haya un reporte. Tenemos que saber cómo buscarlo, cómo pedirlo. FOIA, el método, o sea, la plataforma de información de Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha información. En este caso tenían cables desde la embajada. Entonces, como que hacer como un mapeo antes de decir, bueno, ¿quién podría tener información? Y nosotros, pues, ¿y a quién se la podemos pedir, no? Hay ONGs en Estados Unidos que te ayudan a desclasificar. Una es National Security Archive, el NSA. Buscamos también expertices o expertos, ¿no? Demógrafos, matemáticos, depende de lo que sea, sociólogos, policías, forenses. Yo trabajo mucho con forenses, porque mi tema pues, tiene que ver mucho con morgues, ¿no? Entonces ya tengo como un grupo de expertos forenses que me ayudan a veces pero entonces tienes que ir construyendo, depende de cuál va a ser tu enfoque, ¿no? Después también construir lógicas, mapas, visualizaciones, cronogramas, ver qué estaba pasando al mismo momento, que desaparecieron, ver cómo era el contexto en el lugar. Usamos mucho Excel, ¿no? Buscamos mucha información con fuentes abiertas, ¿no? Eso fue importante. ¿Qué se publicó esos días en Facebook, en ese lugar? ¿Alguien tuiteó algo? Y esto es, bueno, sí. Además de esa investigación, o sea, la de las fosas, nos dimos cuenta, porque el gobierno lo dijo, que muchos de la gente que apareció en esas fosas eran viajeros que habían sido detenidos en autobuses antes de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos migrantes centroamericanos, pero también mexicanos, y habían sido asesinados. Y entonces decíamos, bueno, si las maletas, si los camiones llegaron sin gente y llegaron solo las maletas, alguien tiene que haber tuiteado algo, alguien tiene que haber visto algo. Entonces tenemos que ver a través de fuentes abiertas, ahora se puede con satélites. Entonces, lo importante aquí es pasar de la confusión a la complejidad. Tenemos que siempre buscar estos patrones, no nomás anotar el dato, sino empezar en serio en Excel, empezar a ver líneas de tiempo, estos patrones que nos indiquen que fue quizás en tales fechas, que nos ayuden un poco a salir de la nebulosa. Y bueno, yo siempre digo que el trabajo que hacemos los periodistas en estos casos y en otros es una especie de comisión de la verdad en tiempo real, ¿no? Quizás lo que hacemos es dar piezas para cuando en la justicia sea posible, nosotros ya tengamos
o sea, buscar, recolectar esas piezas para de alguna manera contribuir a que la verdad, cuando esta sea posible, podamos colaborar con ella, ¿no? Bueno, y esto, estudiar papeles judiciales, reconstruir organigramas internos, cadenas de mando, relaciones. Algo que me sirve mucho y que yo supongo que es muy obvio, es las alertas de Google. En Google ponen siempre, hay que poner siempre que te dé alerta sobre palabras claves. Entonces, nuestra investigación que hicimos sobre fosas, pues todas las palabras claves, fosa, toda la palabra clave desaparecidos, San Fernando, para que Google Diario te manda lo que se publica sobre ese tema. Entonces siempre hay que estar cerca, ¿no? O sea, incluso si es una investigación, yo lo que digo es, por eso hay que habilitarse con esta mente investigadora, saber que quizás no vas a tener luego las cosas, que vas a tardar, que incluso a veces vas a tener que esperar a que la gente no esté en riesgo y pueden tardar años a que puedas publicar algo, ¿no? Hay que relacionarse con los insiders, con la gente que estuvo adentro, con esos que sí salieron en la película y que se ven como protagonistas. Hay que hablar con Dios y con el diablo. Hay que saber hacerlo. Han matado a muchos periodistas en México y en otros países porque no han sabido. A veces es difícil cuando ya empiezas a tocar las puertas de la gente mala, ¿no? Medir cuándo es peligroso, cuándo sí, cuándo no. Hay que buscar documentos, fotos, cintas, films. Ahorita todo el mundo graba en el celular. Todo el mundo tiene un video. Y es súper importante. Ya pienso que de las cosas que he aprendido es que en el momento en que algo pasa, ir al lugar y buscar quién tiene este material en bruto, buscar quién grabó. Ya si no hay grabación, ya veo que muchas investigaciones de derechos humanos, si no tienen video, muchas veces se desestiman porque ahorita ya los testimonios, la gente dice, pues sí, un testimonio más. Pero si la gente lo ve en vivo, tiene algo visual, haces mucho más fuerte tu investigación. Hay que hablar con testigos, hablar con gente que tiene información colateral, gente que quizás no es tan central esa información, pero es información que te va a servir. Lo que les decía, hacer mapas, Excel, líneas del tiempo. Yo recomiendo publicar una pieza de tu información, porque al publicar un pedacito, la gente sabe que estás en eso. Bueno, hay que ver si no es seguro o si es seguro, pero si la gente sabe que estás en eso, a mí me ha pasado que la gente me sigue dando información. Se me contacta gente que leyó y que dice, ¿estás en eso? Fíjate que yo tengo una tía que tiene unos hijos desaparecidos en esa zona o tal, entonces eso sirve. Bueno, hay que buscar ejemplos que humanizan, tomar el pulso de la situación. Digo, aquí, si ven aquí a la izquierda, o sea, tengo carpetitas, pero como de notas del día, ¿no? Voy haciendo, según los temas que quiero investigar, entonces háganse al hábito de crear carpetas por temas e irlas nutriendo. ¿Por qué? Porque quizás no estoy haciendo ahorita nada de, o sea, no sé, cada tema que se me ocurre, le abro una carpeta y cada vez que veo algo, una información, me mando la nota que vi y lo nutro y tengo muchas notas, archivos de notas ahí en mi correo. Y así cuando necesito, pues cuando me voy a meter en una investigación, ya cuando tengo tiempo, pues ya tengo muchas notas que yo fui compilando, ¿no? Entonces siempre piensen en 10 investigaciones a la vez, dedíquense a una, pero vayan nutriendo con información las otras y organícense. Bien importante organizarse. Yo soy un desastre organizativo y tardo meses, a veces en lograr entender la lógica de mis libretas y dónde dejé cosas.
Entonces, bueno, esto sirve. No les estoy recomendando, o sea, que usen Gmail para almacenar cosas peligrosas, pero cosas que sí se puedan, cosas que no sean peligrosas, pues ténganlas en sus carpetas, transcriban, hagan bases de datos que les ayuden esto de las lógicas del tiempo, archivos con nombres, ¿no? Archivos. Hay plataformas de comunicación, mucha gente usa Slack, otros usan Trello, donde si trabajas en equipo, pues ahí van poniendo cuáles son las tareas que tiene cada uno, cuál es su deadline, quién le toca hacer qué, ¿no? Y por proyecto. Eso es bien importante para tener un seguimiento de qué está pasando, quién está haciendo, qué día es el día de cierre. Y ya quien la va completando, va poniendo que ya está completada. Y hay acuerdos en seguridad. La información riesgosa no se almacena en línea sin encriptarse. Hay que buscar, o sea, no sé qué tanto sepan y les interese el tema de seguridad, pero ProtonMail, hemos visto, pues que en algunas investigaciones todos sacamos ProtonMail, una cuenta, y es un poco lo más seguro para comunicarnos entre nosotros. Es el correo, sí, es el correo más seguro. ¿Cómo vamos a hablar? Pues se habla a través de Signal, ¿no? Se habla a través de Signal. Signal te permite borrar. Es como WhatsApp, es mucho, o sea, pero no comparte información y te permite borrar la información. Tú le pones que en un minuto se borre o en un día se borre lo que estás diciendo a la otra persona y nos escribimos, nos decimos, ahí te voy a mandar algo y rápido. Bueno, y entonces en Signal, otra cosa, hemos aprendido que Jitsi, en vez de Zoom, Jitsi es la plataforma para hacer las llamadas y podemos cerrar las salas. Y lo que nos han enseñado los expertos es que Jitsi, hay otra que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero Jitsi es como de lo mejor. Marcela, ¿cuál era el mail que comentaste? El mail, protonmail.com. ProtonMail, gracias. Sí, ahorita si quieren les paso. Digo, a veces hay que ver, depende del grado de seguridad y tal, si no se puede hacer usando nuestros propios dispositivos. Lo que vemos es que cuando son trabajos colaborativos y la mitad o dos no se meten y no les gusta usar su correo seguro, es como que nos echan a perder a todos o que ya no vuelven, o sea, que lo abrieron y que no lo vuelven a revisar. Entonces hay que ver cuándo sí conviene abrir plataformas y correos seguros, cuándo no, la investigación no es algo súper complicado. O sea, hay que medir nosotros el riesgo. Entonces, bueno, Jitsi para hablar. La otra es, hay que preguntar siempre la información física, dónde se almacena, ¿no? Entonces, le voy a decir a mi abuelita que si me guarda esta cajita con estos papelitos abajo de su cama, no sé, o sea, tenemos que ver. Yo siempre digo, hay que usar los métodos de los guerrilleros antiguos, ¿no? O sea, ¿dónde guardaban la información, no? ¿Quién? Entonces, hay información física, hay papeles. ¿Dónde? ¿Está en tu casa? Hay que tener una copia digital. La otra es el password, se complejiza, hay que tomar de verdad cursos de información digital para estar cambiando de password cada tanto, pero bueno, un password complejo. Nosotros sí a veces decimos, bueno, no se comparte este password, ¿no? Lo tiene nomás el encargado en seguridad y yo. Ahí hay un problema muy grave porque nuestro encargado de seguridad en el proyecto de los migrantes un día falleció y se llevó consigo los passwords. Y fue horrible, ¿no? También, además de que fue horrible que murió, porque nunca pudimos recuperar la información, ¿no? Entonces hay que ver que no sea una persona, hay que respaldar información, hay que decidir qué se comparte y a quién, ¿no? O sea, si son grupos muy grandes, ¿qué sí se va a compartir y a quién?
Bueno, y luego les cuento otros, ¿no? O sea, si hay que tomar terapia en una investigación que hicimos bien complicada y que ni la firmamos, que eso a veces, pues hay que hacer. Decidimos que íbamos a tomar todos terapia porque estábamos todos muy asustados y estar investigando con mucho miedo no ayuda a la investigación. Entonces, cuando trabajas en colectivo, esa pienso que fue una de las mejores decisiones que he tomado. O sea, cuando tuvimos estas sesiones colectivas con un psicólogo de confianza y nos reuníamos cada 2 semanas para ver cómo íbamos en la vida y en la investigación, al final me di cuenta que cosas que no habíamos podido conseguir era porque el reportero al que se las pedimos tenía tanto miedo que estuvo diciendo que no existía y que no existían esos documentos y qué tal. Y al final confesó que era por miedo, que él inventó que no existían. Entonces nos dimos cuenta que no habíamos avanzado casi nada porque no habíamos visto que la mayoría de los que estábamos ahí, pues que había varios que tenían mucho miedo de represalias, ¿no? Era sobre un crimen de alguien cercano. Entonces, bueno. Primero, bueno, hasta aquí quiero hacer una mini pausita para saber ustedes cómo van y si tienen preguntas. Ay, Dios, es que esto está medio complicado. Varias preguntas en el chat. Hay varias. A ver, ya quité. No. Tengo una pregunta, ¿qué? A ver, si quieres. A ver. ¿Qué crees que la falta? Ay, cabrón, se mueve. ¿Qué crees que le falta a los periodistas chilenos para reportear de mejor manera temáticas de derechos humanos? Y luego, ¿cómo logran llegar tan a fondo en cuanto a las historias de las víctimas con el cuidado de no revictimizar o tocar partes sensibles de las personas al recordar y contar sus historias? Las víctimas. Y luego, ¿cómo se realiza la conformación de algunos personajes cuando la confrontación de algunos personajes cuando son peligrosos? Ok. Ajá. ¿Cómo se contacta? ¿Cuáles son los resguardos que hay que tener en el momento de la entrevista? ¿Los proyectos de mayor plazo pueden convivir con una dinámica de entregas de profundidad de menor plazo en un medio de comunicación digital? Sí, ¿cómo una unidad de investigación puede hacerse sostenible o rentable en un medio digital? Ok. Bueno, primero empiezo por la última. Sí, por ejemplo, en este de más de 72, en la segunda entrega, que fue sobre las fosas, publicamos 12 reportajes y era dar un pedacito de información. O sea, dar un pedacito y a cada medio, bueno, ahí porque le dimos a varios medios, pero se sacaron 12 reportajes del mismo tema y con diferentes ángulos. Entonces tú puedes ir como partiendo la información como por rebanadas para que no sea el gran, o sea, que no saques el especial que nadie va a leer enorme, sino que le vayas así cada semana publicando algo. Lo importante es tener esa visión de los diferentes productos que pueden salir periodísticos de esa misma investigación. Ahorita hablamos de víctimas y victimarios, si quieren. Lo de los periodistas chilenos, ¿qué les falta? Pues yo le dejaría a Francisca que nos cuente un poquito qué falta. ¿Estás ¿Ahora? por ahí? ¿Sí? Bueno, al rato. Sí, es rápido. No sé, ¿quieres? ¿Qué les falta para reportar casos de temas de derechos humanos? Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, la experta aquí es la Marcela, así que yo estoy de colada. Creo que el problema que es del periodismo chileno es que creímos que habíamos superado el tema de los derechos humanos después de la dictadura. Y todo el tema del estallido nos pilló sin herramientas para cubrirlo adecuadamente. Esa es una de las razones por la cual invitamos a Marcela hoy, porque a veces no nos damos cuenta que creemos que estamos frente a temas policiales y son temas de derechos humanos. Creo que ese es
el principal problema del periodismo chileno en este momento frente al tema de las violaciones de derechos humanos. Les falta un enfoque de derechos humanos que siguen cubriéndolo como si fueran casos policiales y judiciales. Quizás tú nos puedes contar un poco más cómo es un enfoque de derechos humanos en una cobertura. Claro. A ver. Ay, Dios, es que... A ver, ahí estoy. Bueno, ¿cómo es un enfoque de derechos humanos? O sea, lo que hay que pensar es, como bien decía Francisca, pasa algo y no es algo, o sea, no es un enfoque como lo que les decía del espejo, ¿no? De, son 5 muertos o, son tantos heridos en la manifestación, sino empezar a ver las responsabilidades, ¿no? del Estado. Hay que empezarlo a ver, a construir como una trama social, como una, o sea, que no es un caso más. Les voy a poner un ejemplo. Un día un camión lleno de pasajeros se desbarrancó no sé, en Puebla, creo que fue, y murieron los del autobús. Fue un amigo mío a cubrir la tragedia y bueno, contaba las notas de cómo había sido y tal. Pero en su cobertura de pronto se dio cuenta de que en esa carretera no había señalizaciones y que cada semana se desbarrancan automóviles ahí. Entonces, es cosa de dejar de pensar que fue por mala suerte a empezar a construir esas otras tramas institucionales, ¿no? Las ausencias, qué pasó antes, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos humanos es es dejar de verlo como una anécdota y empezar a encontrarle estos patrones y qué permite, qué es lo que falta, qué es lo que permite que esto esté ocurriendo, ¿no? Y otro ejemplo que tenía, y se me acaba de olvidar, sí. En una cobertura que estaba haciendo también, se empezó a inundar. Eran unas inundaciones que precedían cualquier inundaciones, como siempre, pero de pronto en estas inundaciones, porque pasó un huracán, un cerro entero no sé, como que se parte y cae encima de una población que se llama La Pintada. Entonces todo el mundo traía noticias donde la gente decía que fue la voluntad de Dios, o sea, era una comunidad evangélica y ellos decían que Dios los había castigado. Y las notas eran así. Entonces, pues yo estaba cubriendo eso y yo decía, aquí está algo raro porque este cerro, ¿cómo se partió? O sea, ¿cómo que se parte un cerro y se te cae y tal? O sea, sí hay muchas lluvias, pero ¿qué pasa? Entonces fui a la comunidad y estaba platicando con la gente y la gente me decía, pues fue la voluntad de Dios y se me ocurrió hacer una pregunta y era, ok, fue la voluntad de Dios, pero si no hubiera sido la voluntad de Dios, ¿qué podía haber originado esto? Y entonces ya me dicen, es que vino Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos, e hizo unos hoyos y dinamitó para buscar gas. Y entonces empezaron a dinamitar en cada una de estas. Entonces ya dije, pues esa es la razón, ¿no? Entonces, ese es un tipo de cobertura que busca estas otras implicaciones, que no lo deja como al azar, sino que dice, aquí hay una violación a los derechos humanos. Y vemos que KN tiene la mano levantada, no sé si... no, ¿sí? No sé, pero bueno. No entiendo. Pero bueno, solicitar. Ok. Bueno, si Ahí se no... muteó. KN. ya. No sé si dejó nomás la mano, está así dormido, dejó la mano levantada. Nah. Bueno, entonces seguimos y ahorita vemos lo de las entrevistas, que es importante. Bueno, no más rápido. Hay que ver bien, o sea, ahora como estamos en estos momentos,
hay que ver del material que vamos recopilando, bueno, y desde antes, ya muchas de las cosas que se hacen son muy visuales. Eso es de las cosas que he aprendido, además de que hay que buscar siempre videos y buscar fotos, porque a veces lo que les decía, el testimonio veo que ya no está siendo tan importante en estos tiempos. Antes el testimonio en las décadas pasadas era como la base y ahora ha evolucionado tanto la tecnología que ahora se usan, no sé, la data, ¿no? Lo que dicen, data periodismo, eh, y ahora tiene que ser las cosas más visuales, pero cuando estamos construyendo este tipo de trabajos hay que pensar siempre cuál va a ser su salida en el medio. ¿Va a ser un podcast? O igual va a ser multimedia, va a ser tal, va a tener podcast, va a ser un cómic, ¿qué va a ser? Y hay que coleccionar todo, todos los materiales que vayamos consiguiendo. Y de todos los materiales se puede hacer algo gráfico importante, pero también, por ejemplo, nosotros nos fuimos en una, a ver, ¿esto qué es? Nosotros nos fuimos a San Fernando, ¿no? O sea, cuando pudimos ya viajar. Y a alguien se le ocurrió, pues llevamos una GoPro, ¿no? Y en el carro vayamos tomando las de estas. Y esto sirve como promocional, sirve, o sea, la cosa es no desdeñar ningún material, todo es importante. Por ejemplo, una declaración ministerial, tomarle la foto, tomarle la copia, puede ser parte de nuestro trabajo. Entonces, bueno, nada, esto es importante porque también hay que ir pensando en algún momento en la salida visual, en cómo vamos a hacer las estrategias, los GIFs, todo esto. Y bueno, esto es lo que les decía de hay que pescar más información. Yo sí soy de eso, de publicar pedacitos de información. Entonces esta es un tuit que lancé que dice, ¿sabes de más personas que desaparecieron en San Fernando, en carreteras de Tamaulipas? Compártenos sus nombres a tal lado. Y justo me empezó a escribir gente y de ahí saqué otras historias, otra entrega, nuevas informaciones, ¿no? Entonces es importante, para mí es importante cada tanto dar un chispacito y decir, estoy haciendo esto. Puede ser peligroso, sí, o sea, puede ser peligroso, tienes que evaluar si, o si es, o si no, en este caso si dijimos, pues nosotros queremos seguir. Y bueno, hay que buscar una narrativa eficaz, aliados, casos emblemáticos, explicar procesos, buscar la mejor fecha para publicar, eso es muy importante, buscar una efeméride, buscar que se vino tal, no sé, una coyuntura. Hay que crear con esa misma información como salidas distintas para distintas plataformas. Nosotros en varios proyectos hemos hecho página de Facebook, Twitter, webpage, no sé, ver y abrir estas ventanas para recibir más información. Esta es la de Más de 72, que todavía está activa y que la gente, o sea, familiares de migrantes centroamericanos, sabemos que le dieron like y que cada tanto nos escriben y nos cuentan cosas, a pesar de que es un proyecto pues que no se está nutriendo ya desde hace 5 años. Cada tanto subimos algo porque acabamos de sacar una tercera parte, pero no. Hay que explorar otras narrativas. Este es un trabajo que hizo mi amiga y colega Mónica González, con la que trabajo mucho. Mónica González, mexicana, no es la chilena, que ahí está. Que ella es fotógrafa, era fotógrafa de Milenio. La mandaron a cubrir una caravana que hubo, la caravana del dolor, de víctimas que caminaron, bueno, que cruzaron todo México hasta el norte, hasta la frontera. Y se le ocurrió, o sea, estaba tomando las fotos para su medio, pero pues de repente dice, ah, caray, o sea, ¿qué más hago? O sea, más allá de mandar la foto del día, y se le ocurrió comprar postales
en cada lugar, en Acapulco, en Ciudad de México, no sé, en Guadalajara, donde pasó la caravana, comprar postales y y elegir a un personaje y pedirle a esa persona que si escribía detrás de esa postal del lugar su historia. Y le tomaba una foto, en esta es la foto de un niño que escribe esto de, a mi papá lo encontraron envuelto en una cobija, o sea, y no se sabe quién lo mató y lo extraña, ¿no? En otra, una mamá a la que le desaparecieron 4 de sus hijos. Y de esto mismo, de este proyecto que ganó el Premio Nacional de Periodismo en Fotografía, luego ella hizo un sitio web que se llama Geografía del Dolor, hizo un libro y hizo una exposición de museo. Entonces, por eso les digo, todo sirve, o sea, no piensen que se va a usar una vez, puede tener diferentes vidas. Este es un proyecto que acabamos de hacer, que cuando no hay datos hay que construirlos, ¿no? Es un proyecto que se llama Crisis Forense, que coordiné y que es sobre los cuerpos, o sea, tenemos, como les decía, ahora ya 80,000 personas desaparecidas o más, y el gobierno no ha dicho, o sea, los cuerpos que llegan a las morgues, cuántos son, dónde están. Entonces nos pusimos a recopilar información estado por estado de cada uno de esos cuerpos y dónde están, a dónde fueron, cuántos fueron incinerados, cuántos en panteones, cuántos regalados a escuelas de medicina, en qué años, cuántos de mujeres, de hombres. O sea, eso nos llevó más de un año. Pero esto les digo, cuando no hay un dato hay que construirlo, y esto sirve para las mamás y los papás con hijos desaparecidos, para que no estén recorriendo de morgue en morgue. Bueno, esa es nuestra intención, es poderles darles, hicimos una base de datos donde decimos sobre cada uno de los 39,000 cuerpos que tienen las morgues, cuál fue su fecha de ingreso, cuál es su sexo, en qué sitio fue levantado, recogido, y diferentes datos que podrían permitir a gente a ubicar a su familiar desaparecido, porque muchos de las personas desaparecidas seguramente si no están en fosas clandestinas o están en morgues o en panteones, en fosas comunes, ¿no? Y por ejemplo, algo que yo he soñado mucho es, ok, esto salió de una idea porque después de ver a varios familiares que van de morgue en morgue y que lloran al ver las fotografías de miles de fotografías de personas, no sé, o sea, de personas muertas, asesinadas, y que son las fotos más horribles, es súper cruel el proceso. Entonces, esto sale de una idea que yo decía, bueno, ¿cómo podemos hacer para todos estos libros de las morgues, digitalizarlas, sistematizarlas? Pero no tenemos acceso, pero bueno, por lo menos podemos tener acceso con cada fiscalía a los números, o sea, no nos van a dar, pues, no sé, a ver cómo construimos esta base de datos para ahorrarles a las familias este sufrimiento, ¿no? Y, por ejemplo, de esa ya un periodista detectó de 25 cuerpos de un grupo de 25 personas que habían sido desaparecidas, y ya encontró dónde las enterraron, ¿no? Y eso es lo que queremos, siempre como pensar en grande, pensar que nuestro trabajo, digo, puede ser para obtener información sobre de quiénes son estos cuerpos, pero puede ser un poco más grande. Hicimos que se llama El País de las 2,000 Fosas, y es igual, desde 2006 a 2018, el gobierno no tiene un mapa de fosas clandestinas, o no tenía, entonces hicimos a nivel municipal de cada estado, año por año, el número de cuerpos y número de fosas. Fuimos 15 periodistas, año y medio, bueno, más bien fueron casi 3 años, porque yo soy en desorden, porque nada, yo estaba y luego me fui y medio el proyecto se quedó detenido. Más de 200 solicitudes de información, y es algo de sistematizar.
Y lo interesante, lo que les decía, es la importancia de la imagen. En México, aunque se habla mucho de fosas, yo siento que hasta que la gente vio la evolución de las fosas año por año, entendió como que esta era una tragedia. Y entendió que a partir de la declaración de guerra contra el narco, donde había 2 fosas en el país, o sea, se desató, bueno, esta, esto fue uno de los saldos de esa declaratoria de guerra, ¿no? Entonces, bueno, esto. Rápido, antes de pasar a lo que decían de las preguntas de las víctimas, hay que tener protocolos de seguridad. Hay que hacer o sea, cuando vamos a entrar a estos tipos de temas, hay que ir pensando quién está detrás. Lo que nos pasa mucho en México es que empezamos un tema, porque lo empezamos como siempre, como cualquier cosa, y de pronto nos damos cuenta que hay gente del ejército, de la marina, que está el senador corrupto, que está, digo, en todos lados, pero hay que ver que el nivel de peligro que hay de empezar un tema y qué tipo de medidas tenemos que tomar preventivas en caso de seguridad. Entonces, crear un mapa, estarnos monitoreando entre todos. Y lo que he también aprendido en estos es que nos tenemos que cuidar entre todos los del equipo emocionalmente. El mapa de fosas, llegó un momento, oye, siempre decimos que tuvimos un deadline emocional, ya no podíamos, ya nadie podía seguir cortando muertos, fosas después de 2 años. Nos peleábamos, ya era así un asunto de que lloraba alguien cuando teníamos llamadas, de que no, o sea, no podíamos seguir emocionalmente, ya no podíamos sostenerlo, nos pedían que, o sea, como que de pronto dijimos, bueno, hay que ponerle hasta 2018, pero hasta 2019 dijimos, no, ya no podemos, o sea, no podemos sumar otro año porque eso nos va a, o sea, son no sé cuántos meses más de vida, ¿no? Entonces, lo que sí hacemos, ya que aprendimos también, es en cada proyecto colaborativo tener llamadas entre todas las del equipo, tener un chat, o sea, tenemos como un chat para comunicarnos y tal, pero tenemos también o una encargada para lo emocional, para ver cómo estamos, o un chat que le decimos temazcal para, para poner cosas de la vida. Tenemos llamadas a veces solo para saber cómo estamos, qué está pasando en tu vida, para platicar y no hablar solo del trabajo, porque nos dimos cuenta que solo hablar del trabajo genera pues que la gente, o sea, que nos enfoquemos en eso y de pronto no sabemos que alguien se quedó sin empleo, que alguien fue amenazado, o sea, entonces tenemos esta rutina ya de hablarnos para saber qué nos está pasando y esto, de hablarnos para saber qué nos está pasando y y dentro del grupo, o sea, como cosas de contención. Ya sabemos más como que tenemos, que podemos hablar, o sea, que podemos crear redes de apoyo mutuo. Tenemos unas reglas de escucha de, ok, o sea, eso es importante, poder decirle a otro lo que te está pasando y que el otro tiene un acuerdo de confidencialidad, de no decir, tampoco no diagnosticarte, pero sí escucharte. Y bueno, y en el Dart Center lo que recomiendan, y en otros lados, ¿no? O sea, lo que hemos visto es, tenemos que incentivar esta cultura de hablar lo que nos está pasando, no siempre en bares y con alcohol. En las coberturas muy largas, esforzarnos a tener espacios propios, a caminatas, a descansar. Esto es de cada quien, ¿no? Hacer ejercicio, rutinas, meditación. Alimentar también los placeres, ¿no? Los sueños. Expresar de alguna manera lo que nos está pasando. También no enfocarnos todo el tiempo a estos temas horribles. Y yo soy el vivo ejemplo del fracaso de esto porque no sé, siempre estoy en temas espantosos, pero cada tanto buscar una nota, reorganizarme, buscar otras notas, y eso para descansar mentalmente, ¿no? Para descansar, para que no todo sea el horror, no todo sea de vida o muerte, no todo sea súper peligroso.
Y en algunos casos, buscar atención especializada, ¿no? En algunos casos, sí, buscar el psicólogo. Otra de las cosas que, pues, que he aprendido es cuando hay una cobertura que ha sido muy fuerte, que te tiene muy mal, ¿no? O que sientes que ya la quieres dejar, es bueno hacer rituales. O incluso para empezar algo, o sea, un proyecto que vaya a ser el de fosas, lo empezamos yendo a un temazcal, que es un baño indígena, ¿no? Un ritual indígena para pedir buenas vibras y pedir fuerzas. También estos rituales de cierre de temas son importantes para el equipo. Rituales para soltar, rituales para decir, bueno, pues hasta aquí llegué, son muy importantes, ¿no? Y ya, por último, por último de esta parte, hay que pensar siempre que hay un factor impunidad, ¿no? O sea, este tipo de investigaciones siempre hay bloqueos, nos niegan información, a veces nos inventan informantes, hay que estar muy atentos. Los medios de comunicación a veces pues los usan para publicar cosas que son falsas, para confundir. Hay como un factor impunidad que nos retrasa estas investigaciones y es normal. Pero hay que tener en cuenta que esto va a pasar, ¿no? Que hay gente que no quiere que nos enteremos y esto lo va a hacer un poco más complejo, ¿no? Pero si lo tenemos en cuenta, pues vamos a poder, o sea, como que es para no frustrarse. Y la otra es que tenemos que buscarle los mecanismos al horror, no solo hablar de anécdotas, sino tratar de buscar por qué está pasando esto, cuáles son los mecanismos que los habilitan. Y bueno, y hasta aquí. Y les cuento de las preguntas que tenían. De las víctimas, ¿cómo investigar o cómo entrevistarlas? Es un curso que doy solo de entrevistar y acercarnos a víctimas, pero hay ciertas cosas que son importantes, que las voy a decir rapiditas, es ponerse en el lugar de los otros, o sea, la empatía es importante. Y en ese ponerse en el lugar del otro es cómo le voy a plantear y qué preguntas sí voy a plantear. O sea, si fuera mi tía, le preguntaría así, esa cosa tan horrible, ¿cómo se lo voy a preguntar, no? La otra es poner límites. Bueno, eso después. La otra es que sepan las víctimas que tienen el control de la entrevista, que pueden parar la entrevista, que pueden llorar. O sea, hay que decírselos antes. Hay que, al hablar, decirle, mire, usted tiene el control si usted siente que hay algo que tal, si usted siente que necesita tiempo, que, o sea, usted piense que tiene el control y dígamelo, ¿no? Y esto es importante porque eso les da una cierta libertad cuando la entrevista llega a momentos muy profundos o cuando empiezan a llorar. Me toca que, o sea, cuando empiezan a llorar al tocar temas muy delicados, muy duros, que una no sabe qué hacer, ¿no? No sabe si abrazarlos, no sabe si parar la grabadora, no sabe si empiezan a veces, pues no sé, quizá al principio, o sea, pedir perdón por la pregunta, no sé. Y entonces, cuando la gente sabe que tiene el control de la entrevista, o sea, como que no hay que sobre reaccionar. Si alguien está llorando, hay que dejarla llorar. Muchas veces la gente tiene que expresar. Y no sé, y en mi experiencia la misma gente sigue después de eso hablando, ¿no? Otra de las cosas importantes con las víctimas, bueno, es explicarles bien para qué es el trabajo, el sentido de la investigación. Si vas a hablar con el perpetrador, hay que decirlo para que no se sientan traicionadas, ¿no? Hay que decir de qué va. Hay que pensar mucho si esto les pone en riesgo y si les pone en riesgo hay que platicar con ellos y decirles, ¿no? Muchas veces la gente no sabe el riesgo que corre y creo que nos toca a nosotros decirlo y prevenir y ver cómo cuidar a la gente al hablar. Y
Y también ver el asunto de cómo van a seguir en contacto, si es que van a seguir en contacto, pero tampoco no prometer cosas que no puedes cumplir. Mucha gente te dice, bueno, le doy la entrevista solo, o sea, si esto me va a ayudar. Y uno no puede prometer de que sí, que mi entrevista le va a ayudar, porque no sabemos, porque quizás no pasa nada. Y si decimos que, o sea, si por cumplir las expectativas o por tratar de, sí, por crear expectativas, luego creen que los engañamos. Y otra de las cosas es no sobrereaccionar, o sea, a veces la gente está muy enojada, muy frustrada, con mucha rabia por lo que pasó. Hay que buscar el momento adecuado para ir y hablar con las personas. Yo no soy de la idea de ir a los funerales, pero y si algo pasa, si se enojan, si te ven y dicen, ay, periodistas malditos, son como buitres, o no sé, qué me ha pasado, no sobrereaccionar y pensar que cargamos una culpa gremial, ¿no? O sea, ha habido gente que los engañó, ha habido gente que... Entonces, bueno, es normal que estén así, es normal que se sientan frustrados y también a cierto punto es normal que se descarguen con la prensa, porque seguramente otros colegas los pudieron haber engañado. Entonces eso, bueno, y al final también, o sea, no prometer, o sea, hay mucha gente que no pone también límites en la relación, como que se hace pasar por amigo o tal, y dice, ay, yo voy a venir, la voy a visitar cada semana y ver cómo está, o que le quiere dar dinero, ese tipo de cosas, yo no la, o sea, yo no la aliento, ¿no? O sea, no, soy alguien que viene a entrevistarla y mi rol es mi rol es periodista y está bien que mi rol sea ese. No voy a salvar a la persona, no voy a ser quien le va a dar dinero cada semana. Mi rol es el ser periodista y la información en sí va a ser útil. O sea, pensar que es importante lo que voy a escribir para ayudar a esa persona, porque veo muchos periodistas que luego se meten entre voceros de las organizaciones o tratan de ayudar, tratan de todo el tiempo de ver por las necesidades económicas de la gente y al final esos reporteros terminan tan tronados que dejan de reportear porque pierden el rol, pierden para que, no sé, no saben cómo relacionarse, ¿no? Esas serían como a grandes rasgos lo que diría. Y en cuanto a los perpetradores, ¿cómo entrevistar a los malos? Eso es todo también. Pongo aquí lo que dice Oscar Martínez, el del Faro, que él dice, bueno, si no sabes si eres la persona adecuada, ni qué vas a conseguir, y no sabes moverte por esos lugares, no lo hagas, no los contactes, si es que es gente peligrosa, ¿no? Pero bueno, si vas a hacer algo de eso, pues tienes que ver desde el principio a través de qué medio los vas a contactar. Si va a ser celular, entonces van a tener tu celular. Si va a ser tu teléfono de casa, van a tener tu teléfono de casa. Si va a ser por plataforma, por Facebook, entonces es diferente. Pero bueno, tienes que regular ahí lo de los accesos, lo de tus contactos. No tienes, bueno, tienes que decirle a alguien a dónde vas, a qué horas llegas, sales, para que te estén monitoreando. Tienes que tener muy bien pensadas las preguntas. No te tienes que hacer pasar por sus amigos, eso pasa mucho, como para que te cuenten, hacerte pasar como que los entiendes y como que eres su amigo, porque luego se sienten traicionados. Y la otra cosa es, ojo con hablar o escribir con algo que tenga que ver con esta persona y su familia. Generalmente son delincuentes, si tú publicas algo de la familia, es muy complicado y pueden ser, eso sí puede ser tener una respuesta irracional. Mucho cuidado cuando son empresarios, o sea, cuando son gente del crimen organizado que no tiene nada que, o sea, que tienen su fama como criminales y que no tienen nada que esconder, pues, digo, tienen un cierto tipo de riesgos, pero cuando son empresarios criminales que sí tienen algo que esconder, que es su fama pública, o cuando son políticos, esos pueden ser los más peligrosos. Con esos hay que irse con mucho cuidado. Hay que ver si a esos se les entrevista hasta el final,
ya cuando vas a publicar casi la nota, para que no haya muchos días de espacio entre que se publique la nota y les pediste su versión. Igual a veces hasta un día antes de que publiques, es importante, o sea, como que planees en qué momento los vas a contactar, ¿no? No blofear, tampoco no insultar, o sea, no sé, no es el juez de la historia, no contar de más, no decir a quién entrevistaste, porque puedes poner en riesgo a gente. Y bueno, creo que esas serían, para esa pregunta, esas serían las observaciones, las Como un consejos. decálogo, deberías escribirlo. ¿Qué? Te digo que eso fue como un decálogo, deberías escribirlo. Muy útil. Que eso es muy al momento de escribirlo, ¿qué? Perdón. Que eso fue como un decálogo, deberías escribirlo. Muy útil. Ah, lo de esto último. Sí. Sí, de hecho tengo una presentación justo sobre cómo acercarse a los victimarios, pero ese es otro tema. Pero sí, entrevisté a varios periodistas, o sea, Óscar Martínez, a Javier Valdés, antes de que lo mataran, a Juan Beledías, a varios que cubren con temas perpetradores, y hice una especie, sí, de lista de las cosas que se pueden hacer y que no recomiendan hacer. No sé cómo vamos de tiempo. Yo creo que termina con las preguntas. ¿Si queda alguna o ya terminaste? Digo, yo podría seguir porque tengo así una lista grande de investigaciones pues, que se han hecho usando satélites, usando otras cosas, pero no sé, o sea, cómo andamos, cómo ves, o si Estamos como en el tiempo. Por eso te pregunté, digo, si es que estamos listos de preguntas, cerraría aquí. sí, si nadie más tiene, me parece, sí, pues nada más quería así como, si nadie tiene nada que decirles, pues que estas investigaciones, o sea, no sé, o sea, eso es no solo hacerlas, o sea, no se hacen como vieron, se tienen que planear, aunque no se puede planear todo, se tiene que considerar siempre la seguridad tuya, la de la información y la de tus entrevistados. Eso es como bien importante. Medir tus fuerzas, de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, para qué estás capacitado. Pero pues no hay, o sea, y no hay tema que no se pueda tocar, solo hay que ver cómo se puede tocar, cómo se va a publicar. Hay veces que hay temas que ni modo, se los tienes que casi regalar a organizaciones internacionales para que lo publiquen, o te tienes que aliar con otros para publicarlo, pero lo importante es sentir, o sea, y saber que esto que decía, que el periodismo es como esta especie de comisión de la verdad en tiempo real, y que nosotros podamos contribuir, y que cada pedacito de información, por más simple que nos parezca, puede servir para un futuro, para que alguien encuentre a su familiar desaparecido, para que se sepa en unos años, cuando se vaya a investigar, no sé, quién fue el asesino de tal persona, de dónde salió esta orden, no sé, de herir a manifestantes. O sea, la cosa es, o sea, es tiempo, es profundidad, y hay que ser sistemáticas, ¿no? Y hay que ser sistemáticos y conservar estas piezas, organizarnos para que cuando podamos retomar, porque quizás no se puede publicar ahorita, podamos tenerla, y eso, aliarse con otros es importante para reducir tiempos, riesgos, a veces costos, y porque te enseña mucho, no sé, es de la vida, ¿no? Trabajar con otros. Entonces, es interesante, es importante también pensar que no te la tienes que hacer tú solito si es mucho, sino que puedes aliarte con gente de confianza y que entre todos pueden hacer una investigación, ¿no? Muchas gracias, Marce. Creo que aprendimos mucho hoy día. Esperamos no tener que usarlo mucho.
porque eso quiere decir que hay violaciones a los derechos humanos, pero creo que nos va a servir a todos también como una forma de enfrentar a las víctimas en general, ¿no? Sí, Así que, ¿quieren algo sobre víctimas específico? Podemos hablar, yo con todo gusto. muchísimas gracias, Marce, y qué bueno verte. Gracias a todos los que vinieron. La sesión se grabó. Cuando esté lista la próxima semana, yo voy a mandar un link con las grabaciones de todas las sesiones de lo que fue la Escuela Internacional de Verano de Periodismo de PEA. Así que ahí lo van a recibir. Muchísimas gracias, Marce, y gracias a todos. Gracias a todas. Muy bien.